son los más difíciles porque uno tiene, pues ya comió, ya se relajó, ya descansa y hasta se puede echar un sueño. O sea, de que si los duermo, pues quiere decir que ya estamos listos para ser pastores, ¿no? Como decía, como no, hay una anécdota que dice que un hermano se durmió cuando el pastor estaba predicando, ¿vale? Y el pastor le dice, no, dice, hermano, dice, levántelo. Y dice, no, levántelo usted lo durmió. Pero hermanos, es una bendición siempre pues estar en la casa del Señor y estar con los hermanos y nos gozamos y pues siempre damos gracias a Dios porque pues Él es bueno. Siempre lo miramos obrando al Señor de una manera que a veces ni lo esperamos y a veces suceden cosas también que ni buenas y malas que pasan y simplemente pues hay que no olvidarnos de Dios y darle gracias a Él por todo y si Él lo permite pues igual gracias a Él y nunca olvidarnos de Él. En esta tarde que el tema de nuestra enseñanza o sí, nuestra escuela dominical va a tratar acerca de el perdón. Y en la Biblia encontramos varios tipos de el tema del perdón es como muy general, vamos a decir, pero Dios habla del perdón de muchas maneras, como por ejemplo, ya ve que Dios siempre constantemente en el Antiguo Testamento le estaba diciendo al pueblo de Israel a que se arrepintiera, que dejara sus malos caminos. En el Nuevo Testamento miramos que una de las cosas que Dios requiere para que el hombre pueda ser salvo que es parte del plan de salvación, que es el arrepentimiento, el perdón, pedirle perdón a Dios. Eso implica también, es parte del Evangelio. Y hoy en esta tarde, si lo podemos dividir, es como alguien una vez lo puso de esta manera, ¿no? Yo creo que hay dos tipos, bueno, en la Biblia se mencionan varios tipos de perdón, pero si lo podemos simplificar, dos tipos de perdón. El perdón del hombre hacia Dios, o viceversa, Dios perdonándonos a nosotros los hombres. Y el perdón que tiene que ver con el hombre, con otro hombre, a nuestro prójimo, a otro ser humano así como nosotros. Es como la música. Yo creo que solamente hay dos tipos de música. La música que glorifica a Dios y la música que glorifica al hombre. Solamente hay dos tipos, hay muchos géneros, hay muchos ritmos o lo que sea, pero solamente creo que hay dos tipos de música, la que adora a Dios y la que adora al hombre. El perdón al igual, creo que solamente hay dos tipos de perdón, entre Dios y el hombre, y entre el hombre a otro hombre. Y para empezar, vamos a ver el perdón entre Dios y el hombre, que es el tema de esta escuela dominical. Dice, Dios desde el Antiguo Testamento está constantemente llamando individualmente y colectivamente a su pueblo al arrepentirse. Y quiero que participe también conmigo, porque es una escuela dominical. Quiero que mi hermano, dicen que siempre queda a la derecha, pero bueno, mi hermano Pablo podía leernos Isaías 55:7 y Shamara nos puede leer a Crónicas 2, 7 al 14. Segunda Crónicas 7:14, Shamara, y hermano Pablo podía leernos Isaías 55:7. Deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Shamara. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículos 14. Si se humillare mi pueblo sobre él cuando un nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y aquí dice ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar.
lo que miramos en el patrón de Dios o la manera que Dios obra es, Dios le concedió a Salomón que construyera el templo, y también Dios lo quiso hacer de esa manera, que el hombre que pecare o cuando la nación pecare, siempre si ellos acudían al templo, ellos podían de ahí Dios escuchar sus oraciones y Dios perdonar. Para que el hombre pueda ser perdonado, el hombre tiene que clamar a Dios. El hombre tiene que ir a arrepentirse, tiene que orar. Por ejemplo, en este texto que miramos en Segunda de Crónicas, miramos que Dios prometió el perdón. Desde que Dios creó al ser humano, fue perfecto. El ser humano fue sin pecado. ¿Cuánto tiempo el hombre estaría en ese estado de perfección? No lo sabemos, la Biblia no nos dice, pero a lo que vemos en la Biblia creo que es muy corto el tiempo que el hombre estuvo sin pecado. El hombre era puro, santo, no conocía la maldad, no había nada mal, hasta que llega Satanás, entonces incita a Eva, entonces desde ahí ya miramos que el hombre peca, cae, y desde ahí miramos que esa relación se rompe. Desde ahí el hombre ya dejó de ser puro, perfecto y sin mancha. Ya entonces el hombre a fuerza se ocupaba siempre reconciliarse con Dios. Y entonces Dios progresivamente en su palabra nos va dirigiendo, nos va diciendo cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hacerlo, como decía el hermano Aristeo, usando a profetas, y siempre Dios así fue revelando su voluntad progresivamente. Y entonces aquí miramos que en Segunda de Crónicas Dios le concede al pueblo, ya cuando es una nación, ya están en la tierra de Canaán, entonces ahí miramos que Dios dice, está bien, vamos a hacer un templo, y en Dios le permite a Salomón construir el templo, y Dios escucha la oración de Salomón y le dice, aquí es como el hombre me puede buscar cuando él pecare. Y una cosa de las que noto, de acuerdo a Segunda de Crónicas, muchas de las cosas que nos pasan como nación o como personas, dice que es por causa de nosotros, de nuestros pecados. Anteriormente, hace mucho, no sé si se acuerdan que pasó en Haití, tuvo un temblor, casi muchas casas se cayeron, estuvo peor la cosa. Y muchas personas cristianas siempre decían, no, que porque es una nación pecadora, que ya practican la hechicería y todas esas cosas, ¿no? Le preguntaron a un pastor que si era por eso, y él dice, puede ser, pero pues no sabemos, porque imagínense, si es porque el pueblo es así de pecador, entonces nosotros ya también deberíamos de ser consumidos, porque todo lo que pasa todos los días, como por ejemplo en Las Vegas, como en California, en Los Ángeles, hay mucho pecado. Dicen, si por eso fuera, pues ya también nosotros hubiéramos perecido como ellos. Y ahora con el coronavirus, puede ser que sea por nuestra culpa, pero en sí pues no lo sabemos, sería muy atrevido decir, no, pues sí, por pecadores, pero lo que sí miramos en la Biblia, y porque aquí Dios lo reta, que muchas de las aflicciones que el pueblo tiene es por nosotros mismos, por nuestra rebeldía, por ir en contra de Dios. Entonces ahí Dios le dice, si el pueblo clamara, él dice que él prometió perdón, pero siempre con condiciones. Siempre Dios promete perdonar con condiciones. Como basado en este pasaje, dice ahí, que lo saqué de ahí, dice, si se humillare. Como si Dios promete al pueblo o a la nación, dice, si se humillare. Es decir, si reconoce su pecado, se reconoce su maldad. Dice, y si invocare y llorare. O sea que es ante Él. No es nomás como decir, bueno, yo me siento mal porque he hecho mal. Como muchas veces el hombre, ¿verdad? No, pues sí sé que hice mal, la regué o lo que sea. Y uno se siente mal como se remuerde la conciencia, ¿verdad? Decimos, no, pues sí, pero eso tampoco tenía que uno invocar el nombre de Dios, reconocer su pecado ante Dios, y si se convirtiere. O sea que había condiciones para que Dios perdonara, que tenía que dejar lo malo, tenía que haber un convertimiento para que Dios entonces sí nos perdonara.
no es nomás así de que, bueno, Dios es Dios perdonador, sí es, pero el hombre tiene que ir ante Dios. ¿Pasó que decía algo? Sí, ahorita que dijiste para que Dios nos perdonara, en los dos textos que leímos, a mí me da la impresión de que Dios, cuando habla de su perdón, debemos de entender que no es una obligación que Dios tiene de perdonarnos. O sea, Dios no está obligado a perdonarnos. Es como una concesión que Él hace debido a nuestro pecado. Pero aún si Dios no nos perdonara por causa de nuestro pecado, todavía no podríamos como demandar de Dios que a la fuerza nos perdonara. Esto es importante porque cuando hablamos del perdón, a veces la gente no alcanza a entender la necesidad profunda que tiene de obtener el perdón de Dios. Y cuando peca, y si pasa por alguna situación, a veces piensa que, bueno, Dios tiene la obligación de perdonarme, al fin y al cabo Él permitió el pecado y ahora yo pequé, ahora Él tendría que perdonarme. Entonces, Sí, pero Dios no está obligado a perdonar a nadie. Él es como vamos a decir, yo soy un Dios perdonador, y si usted reconoce su culpa, entonces yo le perdonaré, pero si viene a mí, como que vemos que Dios está como dándonos, como diciendo, yo los puedo perdonar, pero como que de línea, esos son los pasos que tienen que pasar para que yo te perdone. Y como que lo condiciona. Sí, es una condición. Porque dice allí en Crónicas, dice, si se humillar en mi pueblo. Sí, ese es el, por así decirlo, el prerequisito para que sí, es el sí condicional, ¿verdad? Ajá. Es sí y si haces eso, es sí y si eso, es sí y si haces lo otro. Sí, Dios no tiene que perdonar. Esto más bien es un beneficio para nosotros. Como en el caso de, ahora que pasó la pandemia, hay un texto donde Dios le dice a David, hay tres cosas que te van a pasar, ¿verdad? Con el profeta, cuando David va y cuenta al pueblo, ¿verdad? Y ahí miramos que David ahí miramos que él pecó porque pues Dios le había dado toda la gente que le apoyara, y él dice, pues ve, cuéntame la gente que tengo, como diciendo, a ver qué tan grande he crecido, como diciendo, como quiero, esto es lo que yo he logrado, ¿verdad? Pero ahí Dios le dice, estas tres cosas te van a pasar. Entonces ahí miramos que Dios trae juicio por el pecado de David, y ya David clama a Dios tiene que clamar a Dios, y ya Dios lo escucha, entonces Dios para la mortandad. Pero sí, ese fue beneficio para ¿quién? Para el mismo pueblo de Israel, para David. Aunque David dice, pero ellos no pecaron, el que pequé fui yo. Pero Dios es soberano y Él decidió ejecutar a mucha gente. Incluso ahí murió mucha gente. Inocentes, no sé si eran inocentes. Inocentes no serían, no fueron, porque dice la Biblia que todos somos pecadores y Dios está en cargo de toda nuestra creación. Pero David dice, ellos no tuvieron la culpa. Pero como Dios mira más que David, para Dios no puedo decir, bueno, eran culpables todos, no lo sé, pero de que eran todos pecadores, sí, incluso los niños. Esa es la condición que miramos, que Dios siempre está perdonando al pueblo. Ese es el perdón entre Dios y el hombre. Y Dios, como dije, promete quitar el mal. Y luego otra de las cosas interesantes que miramos de Dios que tiene que ver con el perdón, quiero que alguien lea, hermana Mayra, puede leer Isaías 1:18, y hermano Devin, puedes leernos Miqueas 7:18 al 19. Isaías 1:18 y deben Miqueas 7:18 y 19. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Miqueas, ¿qué? Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. El significado del perdón, puede ver que haya muchos significados del perdón, pero el que es bíblico, ¿qué es el perdón? El perdón viene de una palabra que quiere decir efeseis, que es la palabra perdón, o como yo perdón, no sé si yo dijera yo perdono es feso, y eso quiere decir pues yo perdono, pero el perdón, el significado tiene que ver con remisión, con la expiación, dejar pasar todo. Y curiosamente en inglés, que también quiere decir release, o como cuando dicen pardon me, o forgiveness. Y viene de la idea, si usted mira la palabra me llamó la palabra de atención, no sé si estoy correcto o no, pero forgiveness viene como de dejar de pasar, como forgive, como forget, como dejar pasar. No es que ¿y es Francisco? Otra palabra es clemencia. Clemencia. ¿Ok? Se me perdió. Pero, no es que Dios se complazca con el pecado, o no es que Dios esté de acuerdo con nuestro pecado. Vamos a decir un ejemplo. Yo pequé, hice mal, y vamos a decir, Dios, como que Dios está bien con Dios que pequé. No, sino Dios simplemente deja pasar, como vamos a decir, tiene clemencia, tiene misericordia y nos perdona. No es que Dios apruebe nuestro pecado, sino que eso es algo de Dios, es misericordioso. Cuando nosotros vamos a Él, ¿qué hace Dios? Dios tiene clemencia, no es que Dios esté aprobando, está bien, no te preocupes, no, sino que Dios se compadece, nos perdona. Es lo que dice ahí en Isaías 1:18, que dice que si nuestros pecados fueran tan rojos, imagínense, tan rojos, que el rojo es un color bien fuertísimo, que vamos a decir, si usted lo quisiera aplicarle un color ahí para quitar el rojo, cuesta. Pero en Miqueas igual, dice que tiene la idea de Dios olvidarse, como no es que Dios, tú pecaste, siempre nos lo va a traer a la mente, como cuando nosotros pecamos con nuestras esposas o con nuestros hijos, que de repente dicen, no, sí te perdono, papi, te perdono a mi esposo, o como mi vida, o mi cielo, como usted le llame a su esposa. Y que, pero te acuerdas que me dice, no, Dios ya no, Dios dice que no se va a acordar de ellos. Él dice que los arroja hasta lo más profundo del mar. Esa es la idea que tiene Dios de pasar por alto. Dios es así. Ese es el Dios que escribe la Biblia, es un Dios misericordioso, un Dios que perdona. Incluso si Hitler se hubiera arrepentido ante Dios con todo lo que hizo, Dios lo iba a perdonar. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía? No, porque Dios es clemente y paciente, y porque en última instancia el que reconoció, en última instancia le dio la gloria a Dios. Hitler, el más pecador del universo, así haya cometido los crímenes, dice Dios que si esa persona va y se arrepiente de corazón, con todo su ser, entonces dice Dios que Él tiene clemencia. ¿Alguien que quiera decir algo? Yo lo que estaba pensando, hermano, es que en los pasajes que hemos leído, como dije yo, se ve que la idea es que el perdón es una concesión de Dios, no está obligado a eso, pero tampoco debemos de ver el perdón como una excusa a una conducta que nos lleve, porque ese era el problema del pueblo de Israel, que constantemente, porque tenían la idea de que Dios
perdonaba y perdonaba y perdonaba. Teológicamente, solamente Dios perdona una vez. Eso es algo que quizá muy pocos hemos llegado a entender. Dios perdona solamente una vez, y el perdón que Él hace una sola vez trae como consecuencia que Él precisamente no tome en cuenta todos los demás pecados que cometamos, porque una vez que Dios perdona, perdona y ya. No es que su perdón es repetitivo. Te voy a perdonar por esto, te voy a perdonar. No. Porque si no, empieza a ser como una excusa para nosotros. Dado que Dios me perdona y me perdona y me perdona, bueno, pues puedo pecar y pecar y pecar. No es así la cosa. Porque el perdón no es una especie de, aunque es una concesión, no es una excusa para nosotros de decir, bueno, Dios siempre me va a perdonar. No, Dios solamente perdona una vez. Y una vez que te perdona, total y completamente, tal como dice Juan, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, el perdón así es total. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando decimos que le vamos a pedir perdón a Dios? ¿Que Dios nos vuelva a perdonar? No, lo que quiere decir es que entonces estamos reconociendo nuestras faltas al Señor, pero yo siempre he dicho, no es para que nos perdone, Él ya nos perdonó en Cristo, especialmente a los creyentes del Nuevo Testamento. O sea, su perdón es una sola vez y es único, es completo. No hay que añadirle otro perdón aquí y otro perdón allá. Es soberano, es completo, es suficiente. ¿Debemos pedirle a Dios por cada falta que cometemos? Sí, pero no para que Él nos perdone, sino porque Él ya nos perdonó, y eso crea en nosotros un sentido de humildad, pero también de responsabilidad, porque si no, volvemos en el mismo patrón. No sé si Sí, cuando Dios le dice al pueblo que se arrepiente, y lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando uno pide perdón, ahí tiene que eso pasar en nuestro interior, que dice que cuando dice Dios, y si se arrepintiere, ¿no? y si me invocara, tiene con la idea de cambiar de dirección de uno. Cuando uno dice, y si invocara mi nombre, y si se volviere, el volverse a Dios, quiere decir que uno no está como diciendo, tiene el sentido ese de que usted va a cambiar. No es como por decir, bueno, voy a hacer algo malo y que acabo de me va a perdonar, porque entonces no hay verdadero convertimiento, no hay verdaderamente arrepentimiento, no hay el perdón, vamos a decir, se puede decir que nomás lo dice por compromiso, qué sé yo. Cuando uno se arrepiente, tiene la idea de cambiar de dirección, cambiar de mente. O sea que sí, realmente nos contristamos y clamamos a Dios, y tiene esa idea de siempre cambiar de mente, porque el perdón, hermano, no elimina los efectos de nuestro pecado, no los elimina. No. Porque, por ejemplo, Dios nos perdona, ya me perdonó a mí, pero, o sea, si yo peco, van a haber consecuencias a eso. Cuando Dios dice que Él olvidará nuestros pecados, los arrojará al fondo del mar, es una manera antropomórfica de decir que lo único es que Dios no lo va a tomar en cuenta en el día del juicio, porque ese es el verdadero efecto del perdón. El verdadero efecto del perdón no es eliminar las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras actitudes, sino es eliminar o quitar la condenación que trae nuestro pecado últimamente. Por eso el perdón solo tiene un efecto, nos libra de la condenación, nos libra de la culpa. Como en algunos casos, Dios, vamos a decir, en algunos casos vamos a decir, sí, Dios nos promete perdonar, y Él nos perdona todo, y las consecuencias quedan. Eso lo miramos todos los días. Vamos a hacer un ejemplo. Alguien es cristiano y él tiene problemas con la policía. Él ya fue y se arrepintió, Dios lo perdonó de todos sus pecados, pero las consecuencias, el policía cuando lo pare va a decir, ¿sabes qué? Aquí miro que tú tienes un crimen, ¿eh? Y esa persona no ha pagado por ese crimen. Entonces sí, las consecuencias todavía ahí van a existir. En el caso de David, cuando David peca, que Dios trae mortandad, ahí miramos que le dice Dios, ve y haz expiación, ¿eh? Como diciendo, haz un sacrificio de expiación.
Ahí miramos que sí, Dios ahí sí para, en algunos casos, para como el mal por las consecuencias del pecado, pero en otras miramos sí, las consecuencias todavía nos alcanzan. Y en el cielo sí, es cierto, en el cielo Dios ya no se va a acordar de nuestros pecados. Ahora, otra cosa, hablando del perdón, en el Nuevo Testamento miramos que el perdón entre Dios y el hombre, que el Evangelio, como dije, requiere reconciliación con Dios. Si usted va conmigo en Romanos 5:10, y le voy a pedir a hermana Katy puede leernos Romanos 5:10 y pastor 2 Corintios 5:19 al 20. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Con Dios. La reconciliación abarca muchas cosas, ¿eh? Porque ahí también tiene que ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la reconciliación, el hombre está en enemistad con Dios, ¿verdad? El hombre por naturaleza no busca a Dios. La relación con Dios se rompió desde el paraíso, y ahorita hay muchas personas que no se han reconciliado con Dios, están en enemistad con Él, dice la Biblia. Pero cuando viene Cristo, viene el Evangelio, entonces dice reconciliados, ¿verdad? Y eso tiene que ver también que nosotros, la manera que nos podemos reconciliar con Dios, devolvernos a Dios, es a través del perdón. Por ejemplo, en Lucas 24:46, voy a leerlo. Lucas 24:46. Dice, y les dijo así: está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, el 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otro pasaje en Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, y que si no dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Viene el arrepentimiento. Dios es el que ahí requiere que nosotros nos arrepintamos, y Dios, la manera que nos reconciliamos es a través del perdón. Dios nos promete perdonarnos. Todo cristiano nacido de nuevo tiene que pasar por esta etapa. Todos los hombres que yo leí, Spurgeon, él dice que cuando él se convirtió duró varios días arrepintiéndose de su pecado. Todo cristiano, cuando nace de nuevo, tiene que incluir el perdón. Yo no sé si usted cuando se convirtió tuvo esa experiencia, pero personalmente yo le puedo decir que eso es la obra del Espíritu Santo que hace, porque dice que Él es el que nos convence a nosotros de pecado. Para reconciliarnos nosotros con Dios, recibir a Cristo, tiene que existir esta parte del arrepentimiento y del perdón de Dios con nosotros. Yo recuerdo que el pastor me predicó el Evangelio, yo hice una oración ahí, en su casa, pero ya después fui a la casa, ahí
no sé, Dios me habló en mi conciencia y yo me hinqué y pedí perdón. Eso es lo que miramos que dio en el Nuevo Testamento para que nosotros vamos a ser reconciliados con Dios. Y cómo es que Dios obra con nosotros en este punto del perdón, es que el hombre tiene que clamar a Él. Todo ser humano tiene que convertirse a Dios, tiene que dejar su manera tiene esa idea de dejarnos, el arrepentimiento tiene esa idea de cambiar de dirección, cambiar de mente, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y eso es requerido, tiene que hacer. ¿Por qué Dios lo hizo así? Miramos en la Biblia que el perdón es parte de la voluntad de Dios. Quiere que el hombre reconozca su mal y se vuelva a Él. Él es un bien para quién? Para nosotros mismos. Dice, pues Él tendrá misericordia y lo perdonará. Dios ya no se acordará más de su pecado. Como dijo el pastor hace ratito en Juan, dice que Dios ya nos perdonó de todos. Francisco. Lo que estaba diciendo el pastor hace rato me llamó la atención. La Biblia enseña que Dios nos perdona del pecado mismo, el juicio del pecado y la condenación del pecado, pero no el resultado, no las consecuencias. Proverbios 14:12 muy claramente, de manera que le parece derecho al hombre, pero su fin es la destrucción. Dice que tú puedes creer que tú puedes hacer lo que te da la gana y decir, oh sí, Dios me va a perdonar. No, Salomón lo dijo muy claramente. Va a haber una consecuencia. Va a haber. Sí, vas a pagar por tus acciones. De vez en cuando, tarde o temprano, vas a pagar por tus acciones. Sí, ya sea que seamos cristianos o no cristianos, las consecuencias siempre nos van a alcanzar. Como vamos a decir, como en el ejemplo de David, otro ejemplo que miramos donde las consecuencias le siguieron. Dios lo perdonó a él, dice la Biblia que sus huesos le dolían a David, de que no estaba, pues sentía culpable ante Dios por lo que hizo. Y Dios le dijo, no te voy a matar, pero pues te va a seguir las consecuencias. Y miramos que David sufrió toda la vida. Se reconcilió con Dios, Dios lo perdonó, pero pues las consecuencias siguieron. Sí, nadie se escapa de las consecuencias. Quizás, a unos van a sufrir menos, otros más, pero de igual manera, las consecuencias, ya sea lo que hagamos, sea grande o pequeño, las consecuencias van a ser de ese tamaño también. Otra cosa que miramos ahora entre el perdón del hombre, el perdón entre el hombre y su prójimo, su semejante. Aquí miramos cómo es el perdón entre nosotros. Dice, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que perdonemos a nuestro prójimo o semejante. Hermano Alex, ¿nos puede leer Lucas 17, 3 y 4? Y Francisco, Mateo 18, 21 y 22. Exceso mi Biblia sin ser en inglés. Ahorita te traducimos, Francisco. Lucas 17, 3 y 4. Así es. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Frank. ¿Mateo qué? Mateo 18, 21 y 22. Okay, 21 and 22. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall I forgive my brother who sins against me? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you, not up to 7 times, but up to 70 times 7. Amén. Y entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y Jesús no estaba diciendo, pues bueno, le tienes que perdonar, ¿cuánto es 7 por 70? Por 190. ¿Cuánto?
490. 490 veces. No le está diciendo eso, ¿verdad? Sino que no tiene límite para perdonar a nuestros hermanos. Y yo creo que, pues, imagínense un hermano que pecaba con usted 490 veces. Pero eso es lo que miramos, que No, Dios... hermano, pero no. El Señor está diciendo que ese perdón debe de ser, no debe de tener límites. Sí tiene límites. Cuando dice el Señor que, hasta te digo, porque acuérdense que el contexto de eso que Francisco acaba de leer, tiene el contexto de la parábola de el juez que perdona a uno a 100 denarios y a otro perdona 10,000 talentos, que ya sabemos que es una gran diferencia, ¿no? Entonces dice que al que se le perdonó 10,000 talentos no quiso hacer lo mismo que al que le debía 100 denarios. O sea, no quiso hacer el mismo perdón que Dios hizo. O sea, no, porque no quiere decir que si alguien te pide perdón, ora y luego otra y todo eso, le debes de decir, no, pues te puedo perdonar. Puedes venir a hacerme lo que tú quieras, todas las veces que quieras, como quieras. De todos modos tengo la obligación de perdonarte. No, lo que quiere decir es que Dios perdona y no tiene ningún resentimiento hacia nosotros, no tiene ninguna forma de condenarnos otra vez, porque ese perdón es perfecto, es natural de Él perdona y ya perdona. Está hablando más que cuando dice de las hasta 7 veces 7, quiere decir que no tiene que haber ningún sentimiento en tu corazón en contra de esa persona, pero de que sí tiene que haber una consecuencia, claro que tiene que haber una consecuencia, o sea que no podemos decir es ilimitado, no, es que es un perdón que no debe de traer ningún tipo de agresión de parte de ti, que no debe de tener ningún tipo de resentimiento de parte de ti, que no debe de tener ningún tipo de venganza, porque así no es el perdón de Dios. Dios no perdona así, con venganza, con resentimiento, con advertencia y todo eso, ni siquiera. Ahorita vamos Los números ahí ya sabemos que son simbólicos. Está hablando de la naturaleza del perdón. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Porque aquí en Lucas, lo que leyó el hermano 17, 3 y 4. 3 y 4, está perdido. Sí, donde dice que mira, no. Si tu hermano pecara contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. Dice, y si vuelve a pecar y se arrepiente otra vez, perdónale. Pero ¿qué si no se arrepiente? O sea, si no te pide perdón, si él no se arrepiente. Ahorita vamos a explicar eso, pero sí. O sea, de la otra persona, no hablando de mí, sino de la otra. Por eso ahí cuando leemos el texto y si seguimos la narrativa y si lo interpretamos, claro que hay cosas que no se van a interpretar literalmente, pero si seguimos la narrativa como basado en los dos pasajes que leímos, si el hombre se arrepiente ante un agravio que nos haya hecho nuestro deber es perdonar. Si tú eres cristiano, si un hermano viene contigo, porque ahí dice Dios, si alguien viene, si tu hermano viene, dice perdónale. Y cuando dice Dios perdónale, está diciendo es un mandato, no está diciendo si tú quieres. No, sí, pero si no viene y está ofendiendo, o sea, si no te pide perdón. Si nos da tiempo, ahorita le voy a contestar, hermano. Pero bueno, lo voy a adelantar. Vamos a decir un ejemplo. Si un hermano no viene, porque Dios dice ahí que si un hermano viene y se arrepintiera, mi deber como un cristiano es perdonarle. Y Jesús lo explica, dándole la parábola, diciendo ahí de las dos personas que pecaron, que uno no le quiso perdonar. El otro siervo fue y le dijo a su consiervo, le dijo, ¿sabes qué? Es cierto, yo te debo, te voy a pagar. Y dice que le ahogaba, el otro dice, no, págame. Él no quiso perdonarlo. Entonces ya es cuando miramos Dios, tú tenías que perdonarle,
Dice, así como yo te perdoné a ti, tu deber como cristiano es perdonarle, porque él vino y se humilló ante ti. Tú viniste, te humillaste a mí, yo te escuché. Entonces este vino, se humilló ante ti y tú no quisiste. Ahora la hermana dice, ¿qué si esa persona no viene? En la Biblia, en el Nuevo Testamento miramos, quizás hay dos textos que les voy a mencionar ahorita. Quizás hay dos textos donde, bueno, ¿qué debo hacer yo si una persona nunca viene a arrepentirse? Si usted recuerda, si usted recuerda cuando en Lucas, cuando Jesús estaba crucificado, le dice a Dios, no les ha tomado en cuenta este pecado. Jesús ahí los perdonó a ellos, o pidió el perdón por ellos. Ahora, otro pasaje que se me viene a la mente es cuando Esteban estaba siendo crucificado, ¿verdad? Estaba siendo no crucificado, le estaba siendo apedreado. Él hace una oración que hace eco a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí no estoy diciendo que yo miro ahí, deducido de eso es de que mi deber es como perdonarlo de corazón, como diciendo, yo lo perdono, está bien, Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Si esa persona nunca vino a mí, nunca se arrepintió, yo tengo que ahora sí hacer mi parte y decir, ¿sabes qué? Pues bueno, nunca vino a mí, yo los perdono. Aquellos que estaban apedreando a Esteban ellos nunca fueron a pedirle a Esteban perdón porque te estamos apedreando, o ni a Jesús porque te estamos crucificando, pero Jesús dice, no les tengas en cuenta este pecado. O sea, no te acuerdes de este pecado. No quiere decir que Dios los va a salvar. Eso tampoco está diciendo ahí que Dios los va a salvar y Dios va a pasar eso que hicieron con Jesús. No, sino al menos ahí ese pecado de crucificarle, al menos eso. Los demás son punto aparte. Igual con Esteban. Los tengo aquí. Algo que iba a agregar, hermano, es que la pregunta de la hermana es que dice, que si esa persona, o sea, nunca viene a perdonarte. No tienes por qué perdonarle, porque el perdón, otra vez, al igual que en el caso de Dios, porque el perdón debe de ser similar al de Dios. Sí. ¿Ok? Si una persona nunca le pide perdón a Dios, ¿está obligado Dios a perdonarlo? No. Por supuesto que no. Si una persona nunca te viene a pedir perdón, tú no tienes la obligación de perdonarlo tampoco. Lo que sí es que debes de asegurarte que tú no tienes ningún resentimiento, ningún sentimiento de venganza, de odio, de mala intención hacia esa persona. Pero un perdón no se puede dar a alguien porque es condicional allí, dice, si tu hermano viene y se arrepiente, y si 7 veces viene y se arrepiente, o sea, siempre la condición es, siempre y cuando esa persona esté dispuesto a arrepentirse, ni siquiera a pedirte perdón. O sea, puede ser que una persona me hizo algo malo y nunca venga a pedirme perdón, pero él realmente sí se arrepintió en algún momento y todo eso es vida. Aquí está hablando de una cuestión relacional, de una cuestión de algo que puede suceder constantemente. Entonces, la condición siempre es, o sea, si se arrepiente, tú debes de perdonarle, pero no como una obligación de que, aunque si no viniera, no debes de perdonar. No. Sí, por eso le dije, es como lo que se mira en la Biblia es depende de usted, ¿ah? Como ahí vamos a decir en el caso de Esteban, pues ellos nunca le pidieron perdón. Y pues Esteban, ¿qué dice? Señor, humildemente y conociendo quizás el pasaje ese o la narración de Jesús, que donde dice, no les ha tomado en cuenta porque hace ese eco. Hechos 7:60 y Lucas 23:34, donde Jesús dice, Señor, no les ha tomado en cuenta este pecado. Ahí ya depende de usted. Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿y tú vas a perdonar a alguien si no viene? Yo le diría, ¿sabe qué? Pues sí, porque como dice el Señor, si Dios ya no perdonó todo, entonces, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Para decirle, no, pues no, Señor. Como me vería muy egoísta, bueno, pues yo ya me perdonó a mí muchos pecados y yo pues no le puedo perdonar a que me debe $50 o qué sé yo, el agravio que sea. Como que se me hace, pues bueno, ¿a poco yo soy mejor que Dios? Y eso es lo que yo miro, hermana, a Katy, de que depende de usted. Si usted quiere perdonarlo,
perdónelo, si no, no, pero si esa persona viene, si la Biblia nos da instrucciones de decir, perdónele. Y otra cosa que eso es entre nuestra relación con otra persona. No importa el pecado, como ahí miramos que Jesús dice que la deuda era mucha, bastante, ¿no? No importa, bueno, es que lo que tú me hiciste es mucho. ¿Cómo crees que te va a perdonar todo eso que me hiciste? De acuerdo a los textos que Jesús nos dice, ahí dice que la persona le dio bastante dinero a su Señor. Y pues nunca le iba a poder pagar. O sea, no importa el pecado, sea grande o sea pequeño, dice, no importa, la deuda era mucha. Ahora, que si la otra persona no me pide perdón, esa es donde aquí hice esa pregunta, porque cuando uno está leyendo, pues claro, vienen esas preguntas, hermano, así como usted la tuvo, yo también la tuve. Dice, ¿qué si la otra persona no me pide perdón? No me pide perdón. No la perdono hasta que ella venga a mí, y llego la pregunta, hasta que ella venga a mí, y ya es cuando yo miro que en la Biblia, ese pasaje que le mencioné, Hechos 7:60 y Lucas 23, pensando en esto, hace mucho en la televisión, es un caso que miré, creo que en el YouTube aparece como el poder del perdón, ¿verdad? El poder del perdón. Y este es un caso verídico. Creo que le apodaban a esa persona, era un asesino en serie, le llamaban Green River o Rich, no sé qué. Esa persona mató más de 40 personas en serie, mujeres, todas mujeres, diferentes colores, tamaños y todo. No le importó, él mató. Él estaba en juicio, y todas las personas, el juez les permitió decir pues sus sentimientos, expresar sus sentimientos hasta él. La mayoría de personas le estaban diciendo, dice, tú te mereces un sufrimiento malo por todo lo que has hecho. Dice, otra le dice, tú mereces el infierno, tú te mereces el infierno porque ahí perteneces. Y curiosamente, un señor ya mayor, grande, se paró y él dice, señor Rich, dice, me duele, dice, y es difícil vivir con mis convicciones, con mis creencias, pero le dijo, Mr. Rich, you are forgiven. El poder de perdón. Esa persona ni siquiera le pidió perdón a él, nada. Él nomás dijo, Señor, él era el papá de una mujer que había matado. Dijo, Señor, usted ha sido perdonado. Esa persona, curiosamente, cuando le estaban diciendo muchas cosas, él estaba bien serio. Le decían, ¿te declaras culpable? Pues dice, guilty, 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 guilty. Nunca dijo, no, pues nada, más mataste a esa persona, ¿cómo te declaras? Guilty, guilty, guilty. Culpable, culpable. Entonces, curiosamente, esta persona, cuando el Señor se paró, le dijo, Señor, la persona se soltó en llanto, porque imagínese, usted siendo la persona que es, y esa persona, usted sabiendo todo el daño que le causó, usted dice, yo te perdono. Ahora, como le dije, hermana, eso lo hizo él, las otras demás personas no, al contrario, lo condenaron, dijeron, sí, te mereces el infierno. Depende de cada persona. Otra cosa que quería mencionar es de que no sé si también Jesucristo menciona, vamos a decir, si yo entre el hombre y nosotros, o sea, vamos a decir, una persona me ofende, ahora qué tal que si yo le hice mal a otra persona, cuando yo sé que le hice mal a otra persona, le dice el Señor, si estás ahí en la casa de Dios, en el templo, no sé si aquí en la iglesia, y tú vas a llevar tu ofrenda al Señor, ¿verdad? Si tú llevas tu ofrenda al Señor, dice, si ahí te acuerdas que tú le dices algo mal a tu hermano, que dice, deja ahí tu ofrenda y ve, que dice, reconcíliate. Yo como cristiano, si sé que he fallado, si sé que he ofendido, mi deber es, ¿sabes qué, hermano? Pues sí, discúlpame, la regué, perdóname. Y ya, el hermano, como buen cristiano que así está bien, hermano, no te preocupes. Es su deber perdonarme, ¿no?
porque fui y me perdoné. O sea, hay de los dos puntos, el ofendido y el ofensor. Dios es claro porque Dios, ¿qué quiere? El fin del perdón es que haya reconciliación, que haya paz. No nos conviene estar peleados con nadie. O vamos a decir, así como experimentalmente. Cuando usted está peleado con alguien, cuando se ha hecho, ¿usted se siente bien? No nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque pues hay algo, un indicador en nosotros que dice, no está bien, no está bien. Personalmente, hermanos, cuando yo fui un hijo duro en cuestión de no respetar a mi mamá, no de decirle palabras malas, así, sino más bien era por su conducta, de cómo mi mamá tenía un montón ahí de cosas y yo se me hacía siempre, decía, mamá, usted tiene muchas cosas en esos cuartos y ahí está todo amontonado. Entonces yo siempre la molestaba con eso y ella, no, mi hijo, ya, cállese, dice, déjame vivir mi vida y cosas así. Y yo pues, ya de cristiano, me acuerdo que le hablé y le dije, mamá, ¿sabe qué? Pues le pido perdón por todo lo que hice. Y ella, pues bien padre, no, mi hijo, no se preocupe. Así, pero sí, en mi conciencia estaba, no, pues sí hice mal. Y gracias a Dios, pues me alcancé a arrepentir ante ella en vida. Y igual, ahora sí que eso es entre el perdón entre el hombre a otro hombre. Y también, claro, yo creo que... ¿Qué horas son, hermano? Está el reloj ahí. Oh, sí. Hay otro tipo hay varios tipos de perdón, pero también hay el perdón en la iglesia, ¿verdad? Dios también nos da un patrón, nos dice cómo debemos de hacerlo si en caso hay perdón en la iglesia. ¿Cómo es que nosotros debemos actuar si hay pecados, si tiene que haber perdón de parte de él? Ahí Dios nos da el patrón en esos pasajes que también leímos. Pero ahí como dice, como cuando usted miraba novela los viernes, que le dejaban en suspenso. Pero Dios también nos dice cómo debemos de aplicar el perdón en la iglesia congregacional. Y está en Mateo 18, 16 y 17. Ahí Jesús nos delinea cómo es de que debemos de aplicar nosotros el perdón como iglesia. Y permítanme hacer una oración para despedirnos. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su amor infinito y por su misericordia. Y gracias, Padre Eterno, porque usted nos ha perdonado, Señor, nos ha redimido. Y también, Señor, usted quiere que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestro Señor Jesucristo dice, Señor, perdón, nos enseñó en la oración modelo, dice a perdonar a los que nos ofenden. Y también, Señor, le pedimos que no nos permita que caigamos en el mal, Señor, sino que practiquemos lo bueno. Gracias por esta tarde, Señor. Y alabado y glorificado sea su santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.